El albinismo en humanos se hereda como un rasgo recesivo simple. Para las siguientes familias determine los genotipos de los padres y la descendencia. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer es determinar nuestra ley de la dominancia completa para ese problema que nos dice que es un rasgo recesivo simple. Entonces vamos a tener dos fenotipos, uno dominante y otro recesivo. Al dominante lo vamos a llamar normal y al recesivo lo vamos a llamar albino. Como se basa en la ley de la dominancia completa, el fenotipo dominante va a tener los genotipos homocigoto dominante y heterocigoto, y el fenotipo recesivo va a tener el genotipo homocigoto recesivo. Y esta sería la marca de la ley de la dominancia completa que debemos emplear. Ahora continuamos leyendo. Cuando sea posibles, dos genotipos alternativos enumere ambos. Eso quiere decir que cuando hayan dos hipótesis que expliquen los resultados, debemos expresar cuáles son. Entonces vamos con el punto A. Dos padres normales tienen 5 hijos, 4 normales y 1 albino. Esta pregunta se resuelve más fácilmente con un pedigrí. Entonces tenemos dos parentales que tienen 5 hijos, 4 normales y 1 afectado por albinismo. Como los sexos no están determinados en el enunciado, vamos a colocar rombos. Y básicamente de lo que se trata es de determinar los genotipos siempre que sea posible. Entonces, para los dos parentales sabemos que tienen al menos un alelo dominante. De lo contrario, se verían albinos. Y como tenemos un hijo con albinismo, eso quiere decir que ese último hijo es homocigoto recesivo. Uno de los alelos recesivos debe venir del padre y el otro alelo recesivo debe venir de la madre. Eso quiere decir que este es el cruce de dos heterocigotos. Recuerde que el cruce de dos heterocigotos nos arrojaba un genotipo del tipo trinomio cuadrado perfecto. Es decir, el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esta probabilidad que tenemos aquí es predictiva, pero aquí ya tenemos los datos dados. Por ejemplo, para el último hijo ya sabemos que la probabilidad es de 100% de que sea homocigoto recesivo y 100% para la heterocigosidad de los dos parentales. Sin embargo, los 4 hijos restantes no sabemos si son homocigotos dominantes o heterocigotos. De lo que sí tenemos absoluta certeza es que esos 4 hijos que se ven normales no son homocigotos recesivos. Eso implica que estos 4 hijos van a tener una probabilidad de 1 de cada 3 de ser homocigotos dominantes y de 2 de cada 3 de ser heterocigoto. Recuerde que la base, o 3 en este caso para la probabilidad, surge de sumar los coeficientes algebraicos. Recuerde que para el homocigoto dominante el 1 se asume implícitamente. 1 más 2 será igual a 3. Y entonces así sería la expresión de la respuesta. La probabilidad para el homocigoto dominante en estos 4 descendientes es de 1/3 y la probabilidad de ser heterocigoto será de 2/3. Y con eso hemos resuelto el punto A. Ahora vamos con B. En B nos dice que un hombre normal y una mujer albina tienen 6 hijos, todos normales. Entonces, una forma de resumir esto sería que un hombre normal y una mujer albina tienen 6 hijos de sexo indeterminado, no nos dicen, pero todos son normales. Entonces, vamos con los genotipos. La mujer afectada con albinismo es homocigota recesiva. Y del padre normal, de lo único que podemos estar seguros es que al menos tiene un alelo dominante. Ahora, ¿cómo podemos explicar estos resultados? Vamos a tener dos hipótesis, una más plausible que la otra. La primera hipótesis es que el segundo alelo del padre sea también un alelo dominante. Por lo tanto, obtendríamos este cruce, un homocigoto dominante por un homocigoto recesivo. Recuerde que los gametos que generan cada uno de los genotipos homocigotos son de un tipo monótono, dominante para el homocigoto dominante y recesivo para el homocigoto recesivo. Y a cruzar, multiplicando esos tipos de gametos monótonos, obtenemos siempre un heterocigoto y por lo tanto vamos a obtener siempre el fenotipo dominante. Entonces, en la hipótesis 1 del punto B, podemos decir que al cruzar un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, siempre vamos a obtener de fenotipo dominante, es decir, individuos normales no afectados.
Esa sería la primera hipótesis. En la segunda hipótesis es que el padre sea un heterocigoto, con lo cual obtenemos el cruce de un heterocigoto por un homocigoto. Los gametos que generan el heterocigoto es el binomio dominante más recesivo, que representa que la mitad de gametos van a ser dominantes y la otra mitad van a ser recesivos. Y los gametos del homocigoto ya habíamos dicho que son monótonos, un solo tipo posible, los gametos de tipo recesivo. Al simular el cruce, al factorizar algebraicamente, vamos a obtener que dominante por recesivo es heterocigoto, recesivo por recesivo, homocigoto recesivo. Y una vez que tenemos los genotipos, podemos inferir los fenotipos. De un heterocigoto vamos a obtener un fenotipo normal o dominante, y de un homocigoto recesivo vamos a obtener un fenotipo recesivo o albino. En la hipótesis 2 esperaríamos que la mitad fueran dominantes y la mitad fueran recesivos, mientras que en la hipótesis 1 vamos a esperar que todos los descendientes sean dominantes. De las dos hipótesis, la que mejor concuerda con los datos del punto B, en el cual obtuvimos los 6 dominantes, es la primera hipótesis, donde esperamos que todos sean de fenotipo dominante. Y con eso hemos resuelto el punto B. Ahora vamos con el punto C. El punto C nos dice que un hombre normal y una mujer albina tienen 6 hijos, 3 normales y 3 albinos. De los albinos podemos determinar que su genotipo es homocigoto recesivo con toda seguridad, mientras que de los de fenotipo normal vamos a saber que tienen al menos un alelo dominante. Una vez que tenemos esto, simplemente vamos a fijarnos en los individuos de los cuales conocemos toda la información, de los descendientes con toda la información. Entonces, un alelo debe provenir de la madre, mientras que el otro alelo recesivo debe provenir obligatoriamente del padre, con lo cual obtenemos el cruce de un heterocigoto por un homocigoto recesivo, cruce que ya resolvimos en la hipótesis 2 del problema anterior. Al hacer todo el proceso, nos dimos cuenta que vamos a obtener este resultado en genotipos, la mitad recesivos y la mitad heterocigotos. Eso implica que de los que no están afectados, que sabemos que no son homocigoto recesivo, la única posibilidad en su genotipo es que sean de genotipo heterocigoto. La razón se puede determinar incluso desde el pedigrí. Heredan un alelo dominante del padre, por lo tanto forzosamente tienen que heredar de la madre el alelo recesivo, porque ambos son copias del mismo alelo. Y con eso hemos resuelto el punto 3. Y ahora vamos con el punto D. Construya un pedigrí de las familias B y C. Entonces lo que hacemos es expandir nuestros pedigrís resumidos. Para la familia B, lo que habíamos obtenido eran que todos los descendientes se veían dominantes, pero todos eran heterocigotos. Y para la familia 2, lo que nos decía era que la mitad, o sea, 3 descendientes, se veían normales, pero eran heterocigotos, y los otros 3 eran albinos, homocigotos recesivos. Después nos dice el enunciado. Suponga que uno de los niños normales en B y uno de los niños albinos en C se convierten en padres de 8 niños. Agregue estos niños al pedigrí prediciendo sus fenotipos, ya sean normales o albinos. Entonces destacamos 2 descendientes, uno normal y otro albino, y realizamos el cruce. Entonces, vamos a determinar el genotipo de este, que la simbología ya nos dice que es un heterocigoto y un homocigoto recesivo. Recuerde que el cruce de heterocigoto y homocigoto recesivo ya lo hicimos en la hipótesis 2 del punto B, que nos daba que la mitad van a ser dominantes y la mitad van a ser recesivos, con genotipo de la mitad heterocigoto y la mitad homocigoto recesivo. Por lo tanto, la mitad, o sea, 4 de los descendientes, van a ser albinos, ahí ya estamos diciendo su fenotipo, la mitad albinos, y la otra mitad van a ser normales, pero heterocigotos. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.